Buenas tardes, el día de hoy les presentaremos nuestro trabajo y estos serían mis compañeros. Luisa Linares, Fabián Cortés. Luisa Pérez. Y su servidor Santiago Colorado. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo implementar las matemáticas en el flujo de agua de un bosque. Bueno, antes de implementar las matemáticas tenemos que entender dos temas base. Uno, ¿qué son los hidrólogos? Son aquellos que estudian el movimiento del agua en el planeta. Ellos ven los diferentes procesos del agua en la naturaleza y tratan de comprenderlos y de predecirlos, pero su predicción varía también de el clima o el ecosistema, entre otros. Y tenemos que ver también los flujos de agua en los bosques, el cual en general, sin matemáticas, dice que es cuando las plantas toman el agua del suelo a través de sus raíces y la esparcen por sus hojas y sus diferentes órganos. Esto se le conoce como transpiración y es cuando el agua evaporada de las superficies del suelo sale. Entonces, también se puede decir que es todo proceso donde el agua atraviesa el dosel del bosque. ¿Qué es un dosel del bosque? El dosel del bosque es todo hábitat formado por las copas de los árboles y tiene diferentes hojas y ramas de diferentes ángulos. Bueno, hoy les hablaré sobre el modelo de balde de dosel. ¿En qué consiste? Cada parte del flujo del agua genera preguntas más complejas de lo que parecen. Por ejemplo, ¿cómo medir de manera consistente la evaporación? Los hidrólogos usan una técnica llamada reduccionismo. ¿Qué es el reduccionismo? Es analizar y describir un proceso complejo de manera simple para que los humanos puedan comprender un mejor proceso y hacer predicciones. Los hidrólogos usan el enfoque del parque acuático de dosel del bosque como baldes, donde se dice que no importa dónde se encuentre el agua de lluvia en el balde, ya que uno se llena el cubo de dosel, el agua de lluvia se extrae, se vacía en el suelo de debajo. Ya lo que mi compañero acaba de explicar, lo podemos pasar a un problema matemático. Y nos podemos replantear la pregunta anterior, la que decía, ¿cómo reducir de manera consistente la evaporación? Bueno, ni los hidrólogos hasta el día de hoy han podido de manera exacta sacar esa medición. De la única manera es usando un aparato que lo haga por uno, pero esos aparatos son muy caros, entonces se intenta encontrar otro sistema más fácil de implementar. Y se logró utilizando las matemáticas y se sacó una ecuación de reducción, donde decimos que E es igual a evaporación, R es igual a lluvia, RT es igual a caída directa y RS es igual al flujo de tallo. Y sería E es igual a R menos RT menos RS. Ahora, en esta imagen podemos ver tres cosas. Primero, un bosque donde tiene su dosel, que dijimos que dosel es como el techo donde va a entrar el agua. El mismo bosque, pero ya con el flujo de agua. Aquí se puede ver cómo el agua entra por el dosel y se esparce por todo el bosque. Y también se puede encontrar la evaporación saliendo. En esta imagen se puede ver el mismo proceso que en esta imagen, pero ya con el modelo de balde de dosel, que es explicar esto mismo, pero de una manera más fácil. Bueno, para comprender y predecir el flujo del tallo debemos saber ciertas características. La mayoría de los cubos hidrológicos tienen una gran apertura en la parte superior para permitir que las tormentas llenen los cubos y que la evaporación los vacíe. Deben perforar dos orificios, uno para el drenaje y el otro para el flujo principal. Estos agujeros deben cambiar según la cantidad de agua que entre en el balde y del dosel con el tiempo. Y no todos los cubos del dosel son iguales, porque existen diferentes tipos de árboles. Todo esto se reduce a un solo número que ajustará la cantidad de lluvia por la posición del agua que es capturada por el dosel y drenada al tronco. Los hidrólogos llaman a esto el coeficiente del drenaje del tronco, la proporción de la lluvia que es captada por el dosel y drenada al tronco, y puede variar de 0 a 100. Así el balde desborda para el caudal y solo recibe el agua de lluvia, multiplicada por el coeficiente y menos la evaporación. Dado la cantidad de agua en el balde, a veces puede ser menor que la capacidad del balde total, podemos ajustar la tasa de evaporación usando matemáticas. Podemos describirlo así: el flujo del tallo igual a R
es igual a la lluvia por el coeficiente R es igual a la lluvia por el coeficiente del drenaje del tronco menos la evaporación, por la cantidad del agua del balde dividido la capacidad total del balde. Entonces eso lo podemos traducir que entonces RS es igual a R por TP menos C por CS. La capacidad total del balde es igual a S. Coeficiente del drenaje del tronco es igual a PT. Cantidad de agua del balde es C. Capacidad total del balde es S. Lluvia R. Flujo del tallo RS. Evaporación E. ¿Cómo combinamos ecuaciones con estadísticas? En las ecuaciones anteriores utilizadas, decíamos que las ecuaciones eran demasiado simples para ser útiles. Por eso los hidrólogos combinan estas reducciones con otros métodos llamados estadísticas. Las estadísticas comprenden gran cantidad de datos que incluye la recopilación, organización y el análisis de estos. Vamos a usar esta fórmula que R de S es el flujo del tallo, que es igual a 1 sobre 10 por R, que es lluvia, en este caso sería 10 menos 10. Entonces tomamos el flujo de tallo, que es 1 sobre 10 mililitros, lo multiplicamos por la lluvia y le restamos el 10. Y estos datos los ubicamos que en el eje Y es el flujo del tallo y en el eje X el tamaño de la tormenta. Entonces el resultado de este proceso es el 10%.